El movimiento en el río Telire, en el puerto de Suretka, dibuja el paisaje usual. Constante vaivén de banano, plátano, personas y botes. Pero en el territorio indígena Bribri, en Talamanca, se cuece un grave conflicto que divide a gran parte del pueblo. Este conflicto tiene que ver con bonos de carbono. Los bonos o créditos de carbono se venden en los mercados de carbono. Es ahí, a esos mercados de carbono, donde supuestamente quieren llegar la presidenta del gobierno local indígena del territorio Bribri, Heidi Mayorga Escalante, y las empresas Grupo Goico Internacional, GGI, de Jorge Mario Borbón Rojas, y 14 Energy System, de Juan Alfredo Ciavega Molina, que es un funcionario del gobierno de Nayib Bukele de El Salvador. Entonces, empecemos por aquí, por los mercados de carbono. Se posicionaron como una de las mejores estrategias contra el cambio climático, la forma más poderosa para lograr que bajen las emisiones de gases de efecto invernadero, esos que causan la crisis climática. Entonces, el modelo de Naciones Unidas, ese concierto de naciones, de gente, que esa es nuestra mejor manera de ponernos de acuerdo, dijeron a los países y a las empresas más contaminantes: aquí tienen una forma, los vamos a persuadir con plata, con money, eso que es el motor y la obsesión de muchas personas, hasta que bajen sus emisiones. Luckily though, one group is here to fix it, giant corporations. Le robé esa broma al genio británico John Oliver. Por favor, no me bajen el video. Porque el punto de partida de los mercados de carbono es, a mi parecer y al parecer de muchos, bastante inmoral. Pero ese no es el punto de este video. El dióxido de carbono equivalente, CO2-EQ, es una unidad de medida que estandariza el impacto de los distintos gases de efecto invernadero, sean CO2, sea metano o sea óxido nitroso. Un bono o crédito de carbono representa la reducción, la remoción o la prevención de la emisión de una tonelada de CO2 equivalente. Es decir, lo reduje del todo, lo extraje, saqué ese dióxido de carbono de la atmósfera o evité que se generara, que se emitiera la tonelada. Y ahí se convierte en un instrumento financiero al que se le asigna un precio, un número. Por eso en el reportaje yo hablo de que en los mercados de carbono los bosques se cuentan en dólares o en euros. Pero para muchas culturas esos bosques son invaluables. ¿Qué nos plantea esto? Que si yo invierto en acciones, que pueden ser la instalación de una empresa de paneles solares, de una planta que genera energía limpia, que yo invertí para que protegieran un bosque que estaba en riesgo y entonces si talaban el bosque esas emisiones iban a llegar. O yo invierto en agricultura para que sustituyan todos esos plaguicidas con otros productos sanos, biodegradables, orgánicos, y entonces ya evito que las emisiones asociadas a esos productos químicos salgan a la atmósfera. Más o menos la más lógica, ¿verdad? Esos bonos van a pasar a estar en los mercados de carbono. Y ahí acuden los países, pero sobre todo las empresas. Porque muchos países tienen otras reglas y obligan a las empresas a tener un tope de emisiones. A government sets a cap on the amount of CO2 that can be emitted by an industry. It splits the cap into permits and either gives or sells these permits to firms. If a company doesn't use up all of its allowance, it can sell what it doesn't need. If it needs more permits, it can buy them from those with spares. Y así las empresas están obligadas a ir a buscar y comprar bonos de carbono para compensar parte de sus emisiones. Otras también compran bonos porque quieren mejorar su reputación, porque quieren lavar su imagen de algunos pecadillos por ahí. El concepto pues es el de un mercado tal vez común y corriente. Un compa economista que trabaja en esto y me ha ayudado a entender más del tema me decía: no es tan complejo, está sobrevalorada esa complejidad de los economistas. Pero sí hay un punto complejo después porque tiene que darse algo que se llama monitoreo y verificación. Para un mercado de carbono que quiere cumplir reglas de un país que se supone que quiere hacerlo bien, es esencial tener mecanismos de transparencia y monitoreo. Además, tiene que haber una metodología robusta que compruebe que efectivamente se cumplió aquello que iba a decir: reducción, remoción o prevención de emisiones. Evité que salieran. Porque no es lo mismo llegar y decir: ok, yo tengo bonos supuestamente amarrados a un bosque, pero ese bosque era de un parque nacional, nunca se iba a tocar, no estaba en riesgo. Eso no se permite en un mercado de carbono legalmente. Pero en este proceso hay intermediarios, verificadores, un montón de terceros que usan metodologías internacionales, las más respetables, las más robustas se supone, de empresas y organizaciones que desarrollaron la metodología. Hay gente en el camino que también dice: yo voy a pagar todo esto, yo voy a incurrir en los gastos operativos porque luego tengo que ganar. También se han registrado casos notorios de fraude, de metodologías deficientes, de mentiras en los informes, sobreestimación de beneficios, corrupción de gobiernos metidos con empresas
e incluso que se violaron los derechos de pueblos, se violaron sus gobernanzas de países o se violaron los derechos de pueblos indígenas que han estado participando en este tipo de mercado. Bueno, creo que eso es mucha cosa, seguro ya se extendió este video, voy a dejarlo hasta acá porque mi objetivo con estas historias reels, como se llamen, es contar un poco lo que hay detrás de la novela de bonos de carbono en el territorio indígena Bribri, donde una mandataria, una presidenta, que no me dio entrevista para este reportaje, está impulsando con algunas otras personas un negocio con estas dos empresas que promueven el asunto. GGI, 14 Energy Systems, una es de un costarricense que fue candidato a vicepresidente en las pasadas elecciones, otra es de un salvadoreño metido en el sector de energía y funcionario actual de Bukele. Necesitamos entender un poco más de los mercados de carbono para entender a dónde es supuestamente que quieren llegar estas personas a colocar bonos de carbono a partir de áreas del territorio indígena Bribri y Talamanca. Entonces, si entendemos este mercado, podríamos comprender un poco mejor si realmente en este negocio, en estos bonos que promueve la presidenta Heidi Mayorga y las empresas GGI y 14 Energy Systems, si se cumplió la normativa nacional, que tenemos reglas y leyes relacionadas con pueblos indígenas, si se cumplió la normativa internacional, que también Costa Rica se comprometió, y si se cumplieron las mismas normativas y regulaciones de los mercados de carbono, o si por lo contrario se violaron los derechos de los pueblos indígenas.